y como muestra el diputado Guerra, la inflación para el mes de noviembre del año 2017 es de 56,7%. Esto implica que la inflación acumulada en los 11 primeros meses del año es de 1.370%, y esto indica, pues, en una estimación bastante conservadora, que para el cierre del año tendrán los venezolanos una inflación de 2.000 a 2.100%. Es una cifra récord, es la inflación más alta de nuestra historia, la inflación más alta del mundo en este momento. Esto debido básicamente a dos grandes factores. El primero, la caída libre de la producción petrolera en Venezuela, que ha secado el mercado de divisas, tanto el mercado, sobre todo el mercado oficial, el nuevo DICOM, que solo tuvo 4 subastas efectivas, tiene 4 meses ya sin cotización de divisas en dicho mercado. Eso ha empujado un tipo de cambio en el mercado no oficial o en el mercado negro, y ese precio evidentemente está acelerando los precios de una gran cantidad de bienes importados de la economía. El otro factor que está impactando también el tipo de cambio y todos los precios de la economía es el incremento de la masa monetaria, básicamente por parte del Banco Central para financiar las empresas del Estado, especialmente PDVSA, que se encuentra, como ustedes bien saben, en una situación financiera sumamente frágil y delicada. Las consecuencias de este proceso hiperinflacionario, ya formalmente en términos académicos por encima del 50%, es, en primer lugar, el desprecio hacia la moneda. El venezolano quiere desprenderse lo más rápido de los bolívares que tienen, tanto en el bolsillo como en sus cuentas corrientes, en sus cuentas bancarias, porque pierde valor a una tasa muy acelerada diariamente. Esto porque aumenta, o como consecuencia de eso, aumenta la velocidad con la cual circula el dinero y la gente se desprende del bolívar en ese rechazo. Por otro lado, los precios están subiendo a una velocidad tan grande que generan un gran desconcierto entre los consumidores. En este momento el venezolano no sabe qué es caro, qué es barato, o qué tiene un precio adecuado y qué no. Y sobre todo, la consecuencia más importante de este proceso es el empobrecimiento más acelerado del pueblo de Venezuela, especialmente el hambre. Porque la variable que más está creciendo en este índice es el aumento de los alimentos, que está haciendo que este índice vaya cada vez más rápido. Para este mes, entonces, en el mes de noviembre, tenemos una inflación de 56,7%, la acumulada en los 11 primeros meses del año es de 1.370%, y la estimación que hacemos es que para el cierre del año 2017 la inflación cierre entre 2.000 y 2.100%. Son declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas. Diputado, ¿cuáles son aquellas medidas que se tienen que tomar para poder obviar o quizás evitar esta inflación para de cara al 2018? Bueno, mira, nosotros la semana pasada indicamos una primera medida fundamental para estabilizar el valor del bolívar, que es ir a la unificación cambiaria. Esto es un aspecto fundamental, nosotros insistimos en esto. No puede ser que tengamos un tipo de cambio a 10 y un tipo de cambio 10.000 veces mayor a ese precio. Eso es algo completamente absurdo. ¿Por qué? Porque gran parte del problema que estamos viendo inflacionario es el déficit fiscal que actualmente existe. Y mientras PDVSA siga cambiando dólares a 10, evidentemente la brecha fiscal se va a mantener, y esa brecha fiscal de PDVSA es llenada con impresión de dinero por parte del Banco Central para rescatar una empresa que está dando pérdidas si lo tomas ese tipo de cambio a 10. Esa es la primera medida fundamental. La segunda medida fundamental es que se requiere un plan de estabilización y de recuperación de la producción petrolera. No es desde ningún punto de vista justificable que en este momento Venezuela esté produciendo solo 1.8 millones de barriles de petróleo, cuando es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Gran parte del colapso económico que está viviendo Venezuela en este momento se debe a la destrucción de PDVSA que está viviendo en este momento. Hay problemas gerenciales sumamente serios, hay problemas de corrupción sumamente importantes, hay problemas de ineficiencia que están explotando por todos lados. Y finalmente, evidentemente, que el gobierno tome medidas que vayan corrigiendo poco a poco todos esos desajustes fiscales que existen, por ejemplo, en el precio de la gasolina, en el precio de muchos servicios que evidentemente son empresas que están dando pérdida y que el Estado tiene que empezar a tratar de corregir esas distorsiones, esos desequilibrios que existen en estas empresas. Bueno, como se presentó el índice de actividad económica mensual el martes en la sesión plenaria, Venezuela ya acumula 15 trimestres de recesión económica, es decir, nosotros cuando tienes más de 4 trimestres de recesión económica se llama una depresión. Venezuela está en una depresión desde hace rato. Esto es una depresión profunda de la economía en primer lugar, y se unen dos cosas, una depresión por un lado y por otro lado una hiperinflación.
Luego está lo de Sinopec, que es un caso sumamente delicado. Es una empresa china que tiene una deuda con PDVSA, es una empresa estatal china, y eso un poco también empieza a reflejar que los aliados del gobierno, como es el caso del gobierno chino, también ya están cansados de promesas, de pagos que no se ejecutan, y cansados también de la corrupción que existe en PDVSA y la ineficiencia que básicamente está empujando hacia abajo la producción de la empresa. Aquí hacen falta reformas profundas, reformas importantes. Aquí no basta simplemente con cambiar a algunos gerentes o encarcelar a una serie de personas. Aquí hace falta cambiar el modelo de raíz, porque el modelo económico de fondo es el que ha llevado a que sea Venezuela la mayor reserva petrolera mundial y en este momento tenga una empresa estatal quebrada. El gobierno nuevamente intentó seguir endeudando a los venezolanos sin aprobación del Parlamento. Evidentemente los organismos multilaterales y toda la comunidad financiera internacional conoce bien cómo está establecida en la Constitución de nuestra República, y nosotros repetimos que todo nuevo endeudamiento de la República requiere aprobación parlamentaria, y por eso ese intento del gobierno de adquirir un crédito por $400 millones con la Corporación Andina de Fomento fue rechazada por el directorio de esta corporación debido a que no tiene aprobación parlamentaria. El gobierno sigue sin enviar el presupuesto a este Parlamento, sigue sin enviar la ley de endeudamiento, y eso básicamente lo que hace es que el gobierno se coloque ellos mismos una soga al cuello. Por otro lado, nosotros también hemos venido trabajando desde esta comisión, encabezado por el diputado José Guerra, que ha liderado este proceso, un plan de estabilización económica para Venezuela. Y sobre todo ese plan tiene como fin fundamental abatir la hiperinflación que tiene en Venezuela. Nosotros en las próximas semanas estaremos presentando de qué se trata este plan al detalle. Es un plan que tiene 20 puntos, es un plan integral, es un plan coherente y es un plan que vamos a colocar en la opinión pública, porque esa es la manera como se solucionan los problemas. Los problemas no se solucionan encarcelando a gente, amenazando a la gente o echando la culpa a los demás. Los problemas se solucionan sabiendo cómo se resuelven los problemas, con técnica, con estudio, con los mejores académicos del mundo, pero también con la voluntad de hacer lo que se requiere, lo que haga falta, para acabar la corrupción donde haga falta, para arreglar un modelo que es completamente distorsionado, que no funciona, para tomar las medidas necesarias para recuperar el crecimiento económico y estabilizar los precios que están acabando básicamente con la vida de los venezolanos. Nosotros, según el boletín de Cáritas Internacional, tenemos para el año 2018 más de 300.000 niños que pueden morir de hambre, y la causa fundamental de esa hambre que tiene el pueblo venezolano es la escalada de los precios. Y el presidente Maduro no está haciendo absolutamente nada por detener esa escalada, muy por el contrario, está echándole gasolina al fuego con la destrucción de PDVSA y con la emisión monetaria de dinero inorgánico para financiar a esta empresa que está dando números rojos. La base monetaria creció 60% en el último mes, también rompiendo cifras históricas, y básicamente esa variación de la base monetaria es lo que está empujando los precios. De hecho, ya se empiezan a mover los precios al son que va tocando la base monetaria, como establece la teoría monetaria estándar. Las sanciones son de dos tipos, las que actualmente existen. Vamos a aclarar eso, ¿no? En primer lugar, hay unas sanciones que son personales, sobre militares, guardias nacionales, generales que han violado derechos humanos, que están en curso en corrupción, algunas personas vinculadas con el narcotráfico y otras con conexiones con el terrorismo internacional. Esos crímenes no prescriben, son crímenes perseguidos internacionalmente, y eso no depende de lo que uno diga o no diga. Cuando ha habido un delito, y sobre todo con estos temas de derechos humanos, corrupción y sobre todo terrorismo, son temas que son perseguidos internacionalmente y sobre lo cual nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos promover la impunidad. Esas son las sanciones personales. Con respecto a las sanciones que tienen que ver con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y en este sentido la imposibilidad de emitir nueva deuda en los mercados financieros americanos, evidentemente allí la condición básica es que el gobierno desmonte la Asamblea Nacional Constituyente fundamentalmente. Si ellos quieren que se levante eso, porque eso lo colocó el Tesoro americano, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, sino el Tesoro de los Estados Unidos, bueno, tiene que ponerse al día respecto a una Asamblea Nacional Constituyente que no es reconocida por 40 países del mundo, los países que podrían conseguir el dinero para Venezuela. En ese sentido, el gobierno pide un imposible en esa negociación, pide algo que no es posible, porque esas sanciones personales sobre la corrupción y sobre este tipo de cosas es algo que nosotros no podemos revertir. Ahora bien, nosotros, el gobierno viene acusando a un supuesto bloqueo que no es tal, la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales. Y la verdad es que la imposibilidad del gobierno para acceder a los mercados internacionales son debido al colapso económico en el cual se ha sumido Venezuela, en el cual se ha sumido PDVSA. El gobierno, si quiere acceder a los mercados internacionales, tiene que reconocer esta Asamblea Nacional
para nosotros poder autorizar la emisión de nuevo deuda, una reestructuración, y por otro lado un plan, como decía anteriormente, de estabilización de la producción petrolera y de recuperación. PDVSA sigue en caída libre la producción y esa es la gran causa del colapso económico que están viviendo los hogares venezolanos. Nosotros hemos ratificado un principio que hemos expuesto en la Asamblea Nacional y es que nadie, en ningún lugar de Venezuela, puede ser obligado a producir a pérdida. Es una gran injusticia sobre el trabajador, una gran injusticia sobre el zapatero, sobre la persona que está produciendo en Venezuela, que bastante cuesta, y nadie puede ser obligado a producir a pérdida. Las consecuencias de eso es el cierre de negocios, la escasez de servicios, la escasez de productos y básicamente la imposibilidad del pueblo venezolano de acceder a los servicios básicos y a los productos básicos que requieren estas fechas tan importantes, donde mucha gente trata o hace lo posible de adquirir algunos bienes de estreno o de regalos para sus familiares. Y nosotros pues, condenamos ese hecho, condenamos que la Guardia Nacional actúe arbitrariamente, destruyendo el trabajo de muchos años de muchísimos venezolanos, obligando a producir a pérdida. Es algo completamente condenable, pero evidentemente nosotros estamos en un sistema de fuerza, de facto, en la cual aquí no hay ley, no hay dónde acudir, sino que el gobierno comete nuevamente una injusticia sobre el pueblo venezolano, sobre el pueblo trabajador y sobre muchísimos comerciantes que son pequeños comerciantes, son personas también trabajadoras, personas humildes en muchos casos, que están siendo, sobre los cuales se está cometiendo una gran injusticia. Bueno, mira, es difícil, pero si uno supone una inflación de 50% para el mes de diciembre, uno podría estar estimando que el dólar pueda estar cerrando en 150.000 bolívares por dólar en el mercado no oficial, porque básicamente el dólar es un precio más en la economía que se mueve también con la base monetaria, dependerá de qué ocurra con la base monetaria, pero es perfectamente posible que eso ocurra allí. Como bien saben, además es un mercado que es difícil de predecir, pues un mercado oscuro, poco transparente, no regulado y además con una profundidad que nadie conoce, y por eso nosotros hemos insistido muchísimas veces en la necesidad de un mercado oficial, abierto, en el cual puedan ir a la puja abiertamente oferentes y demandantes, de manera tal de que ese precio podría bajar. Nosotros hemos insistido en la apertura de un mercado cambiario libre, de libre convertibilidad, y la estimación implica que ese precio de equilibrio podría estar en alrededor de 20.000 bolívares por dólar. Ese podría ser un precio en el cual se podría comenzar un mercado, no 150.000. Ahora bien, el gobierno sigue restringiendo las divisas, no cotizándola, cerrando un mercado y alimentando un mercado a 10, evidentemente mientras siga alimentando un mercado a 10, sigue alimentando un mercado en 150.000 o en 100.000, y lo que hay que buscar es un precio de equilibrio que estaría muy por debajo de ese precio. Mira, si no hay medidas económicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la crisis se seguirá agravando. Nosotros tenemos que los precios entraron en una fase, me permites, entrar en una fase exponencial. Eso implica que una vez que ustedes entran en este proceso, esto es exponencial, esto es una subida que no se detiene. Y nosotros estamos esperando entonces que estos precios sigan subiendo. ¿Por qué siguen subiendo? Porque los problemas se mantienen. La caída de la producción de petrolera de PDVSA se sigue manteniendo, que es el caso, lo fundamental acá. Entonces aquí nosotros lo que vamos a tener es más inflación, más hiperinflación, más pérdida de la capacidad de compra del venezolano. Nosotros tenemos que ser sinceros con lo que está ocurriendo mientras no se tomen medidas. Y por otro lado, evidentemente, nosotros esperamos también que la contracción económica se mantenga, porque todo lo que estamos viendo es que cada vez más taladros se detienen, cada vez PDVSA deja de pagarle a sus proveedores, a las empresas de servicios, las empresas que prestan servicios de taladro, de perforación, y mientras ese serrucho se vaya trancando, la industria sigue colapsando. Entonces aquí hace falta una reforma integral, aquí hace falta que el gobierno deje de lado todas esas taras ideológicas, todas esas preconcepciones, esa persecución, se siente con las personas que pueden invertir en Venezuela, genere confianza que en este momento no la está dando. El índice de inflación del mes de noviembre es de 56,7%. El acumulado en los 11 primeros meses del año, a noviembre en este caso, es de 1.370%, y la estimación que estamos haciendo para fin de año 2017 es una inflación entre 2.000 y 2.100%. Bueno, como reiteramos que las consecuencias de esto es un empobrecimiento del pueblo de Venezuela, mayores dificultades para acceder a los alimentos, que es un rubro que está creciendo aceleradamente, y por supuesto desconcierto entre los consumidores, que es sumamente importante. Nadie sabe qué es caro, qué es barato, porque los precios suben a una velocidad que nadie puede entender, y por otro lado evidentemente el desprecio hacia el bolívar como un medio de cambio, y poco a poco las personas irán buscando medios alternativos para realizar sus transacciones. Es la segunda muerte de Bolívar,
es la destrucción. Mira, hay un problema que es que las empresas tienen por las sanciones que es un límite de crédito de 30 días, me parece. 30 días. Entonces el crédito que pueden dar estas empresas es por 30 días y el problema no es que tengan 30 días de crédito, el problema es que PDVSA tiene unos problemas de caja tan serios que está retrasando los pagos constantemente y ese retraso de los pagos hace que se vaya nuevamente trancando la operación porque PDVSA tiene una restricción de caja, que es el problema fundamental. PDVSA no debe tener ningún tipo de problema para contratar todos estos servicios.